Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga a todos los fieles y santos en Cristo Jesús que están alrededor del mundo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo y el amor y el amor de su Hijo Jesucristo y la guianza de su Espíritu Santo los acompañen siempre y los llena toda verdad, toda justicia, amados hermanos. Bien, amados hermanos, continuamos entonces con nuestra quinta clase de teología propia. Estamos en la parte 2 de nuestro estudio de teología propia y estamos en nuestra clase número 5 de la segunda parte, que estamos viendo los nombres y títulos de Dios. Entonces ya habíamos visto varios. Vamos por nuestra quinta clase el día de hoy, amados hermanos, y nos quedamos en la vez pasada, hermanos, que la mejor manera de nosotros como cristianos, amados hermanos, de poder estudiar la Escritura, amados hermanos, o comparar la Escritura, amados hermanos, es con la misma Escritura, amados hermanos, ¿sí? No hay otra manera, hermanos, no hay otra manera. No hay otra manera de vosotros como cristianos, hermanos, de poder entender la Escritura, sino con la misma Escritura. Recuerden, hermanos, que una de las reglas de la hermenéutica es una regla fundamental es que la Biblia es su propio intérprete, hermanos. Solo que hoy han malentendido qué es interpretar. Para la Biblia se interpreta por sí sola, hermanos. Usted no tiene que sacar sus propias interpretaciones, hacer exegesis, hermanos. No, entonces la Biblia se interpreta por sí misma. Entonces la mejor manera, lo que estamos viendo en esta clase, es que la Biblia se puede estudiar, se puede comparar con la misma Escritura, amados hermanos. Bien. Y estamos viendo también, amados hermanos, sobre que si los judíos empezaron siendo politeístas, ¿no? Ya que obviamente esto es de la alta crítica, amados hermanos. La alta crítica es aquello que conlleva a deformar toda la Escritura y dejar a la Escritura como un libro mitológico. Entonces tengamos mucho cuidado. Y es donde cierto tipo de corrientes dicen que los judíos iniciaron siendo politeístas. Pero eso no es verdad, ya que obviamente, hermanos, ahí en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, amados hermanos, vamos allá. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, nos dice lo siguiente, dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, Israel, el eterno Dios, nuestro Dios, el eterno, es único, uno. Lo estoy leyendo, hermanos, en una versión, hermanos, en la Tanaj. Y lo vamos a ir a ver, hermanos, en otra versión. Dice: oye Israel, Jehová Dios nuestro, Jehová uno es. Ahora bien, amados hermanos, al colocar los nombres de Elohim y Jehová, hermanos, donde corresponde, hermanos, por lo que estamos viendo aquí en este pasaje, hermanos, vemos que la palabra revela algo muy increíble, hermanos: la Trinidad, amados hermanos, la Trinidad. ¿Y por qué? Pregunto, ¿pero por qué? Yo no veo ahí la Trinidad. Porque dice, amados hermanos, dice: oye Israel, Jehová Elohim vuestro, Jehová o nuestro Dios, uno es. Uno es. Recuerden, hermanos, que en el hebreo, amados hermanos, tenemos 3 números: singular, plural y dual, hermanos. Singular, obviamente, es 1. Luego tenemos el dual, que es 2. Pero tenemos el plural en hebreo, que significa de 3 a más, amados hermanos. Entonces aquí vemos, hermanos, que aquí en Deuteronomio 6 nos está revelando la Trinidad, amados hermanos. Como lo vimos en las clases pasadas, esto, hermanos, si nosotros lo queremos pasar a nuestro castellano, pues obviamente no tiene
concordancia, no concuerda, amados hermanos. Pero en el hebreo sí. ¿Por qué, hermanos? Porque en el hebreo tenemos, como dije, 3 números para decir. En singular 1, dual es 2, o plural es 3 a más. Entonces, amados hermanos, si nosotros ponemos o colocamos el nombre de Elohim y de Jehová donde corresponda en este pasaje, vemos que la palabra revela la Trinidad. Aquí se pone una pregunta: ¿por qué? Porque dice, oye Israel, Jehová Elohim vuestro, Jehová o nuestro Elohim, uno es. Y como acabo de decir, que en el hebreo es de 3 a más personas. En el hebreo, hermanos, dice Jehová es uno. Qué interesante, amados hermanos. Qué interesante. Aquí nos muestra la Trinidad, hermanos, que se nos enseña a lo largo de toda la Escritura, amados hermanos. Aquí en este pasaje nos enseña, se nos muestra la Trinidad a lo largo de toda la Biblia. Por consiguiente, hermanos, Israel, hermanos, comenzó con la creencia en un Dios. No como dicen ciertas corrientes de la alta crítica, que Israel empezó siendo obviamente politeísta. Pero no es cierto. Vemos aquí, hermanos, que los judíos iniciaron siendo monoteístas, amados hermanos. Obviamente, pero luego que se fue degenerando su fe, hermanos, donde fueron cambiando la gloria de Dios, incorruptible, amados hermanos, a semejanza de imagen de hombre corruptible, por ejemplo, de aves, cuadrúpedes y reptiles. ¿Sí? Eso nos dice que Israel sí empezó creyendo en el monoteísmo, no en el politeísmo. Pero que después, amados hermanos, conforme fue degradando su fe, sí fueron cambiando la gloria de Dios incorruptible por algo corruptible. ¿Sí? A semejanza de hombre, a semejanza de aves, a semejanza de cuadrúpedes y reptiles. Eso, hermanos, lo podemos ver o encontrar en Romanos capítulo 1, amados hermanos. ¿Sí? Ahí ustedes pueden escudriñar, leer, estudiar. Ahí, hermanos, eso nos habla que ellos cambiaron la gloria del Dios eterno por algo incorruptible. Así que, amados hermanos, tengamos mucho cuidado, que la alta crítica, hermanos, puede llevarnos a aires de erudición, de grandes eruditos, de conocimiento, ¿sí? Y terminar diciendo lo siguiente, hermanos. No. Originalmente, por el campo semítico, los judíos eran politeístas. Eso es lo que dice la alta crítica, o las corrientes estas de la alta crítica. Recuerden que la alta crítica, hermanos, es que busca destruir todo lo bíblico, quitarle los milagrosos, quitarle la esencia de Dios y dejarlo, hermanos, como algo, a la Biblia como meramente una fábula, como un libro mitológico, amados hermanos. Esto es lo que busca hacer la autocrítica, hermanos. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, en este tipo de corrientes, ¿sí? Porque ellos, según supuestamente dicen que originalmente por el campo semítico, hermanos, los judíos eran politeístas. Porque supuestamente ellos no siempre fueron judíos y creían en varios dioses. Y que es por eso, hermanos, que utilizaban Elohim, o que se utilizó Elohim ahí en Génesis capítulo 1, versículo 1. Pero que ya después fueron cambiando al monoteísmo.
Pero eso, hermanos, es una rotunda mentira, porque eso no es verdad, hermanos. Eso no es cierto. Los judíos nunca iniciaron siendo politeístas, sino que ellos iniciaron siendo monoteístas, creyendo en un solo Dios. Porque los judíos siempre han creído, amados hermanos, siempre en un solo Dios. Y eso se puede denotar en el Shema Israel, en Deuteronomio capítulo 6, lo que acabamos de leer anteriormente. Que los judíos creían siempre en el monoteísmo. No como dicen estas corrientes de la alta crítica, o de estas corrientes filosóficas, amados hermanos, que no. Y muchas denominaciones, según supuesto evangélicas, hermanos, están adoptando este tipo de campos, ¿no? de la alta crítica, hermanos. Entonces, y es por eso que dicen que no, que los judíos no iniciaron por el monoteísmo, sino por el politeísmo. Esto es falso, esto no es verdad, es erróneamente falso, amados hermanos. Así que tengamos mucho cuidado, amados hermanos, con esto, ¿sí? Porque no es así. Porque lo acabamos de ver que ellos siempre creyeron en el monoteísmo. Y lo podemos ver ahí en Deuteronomio capítulo 6, amados hermanos. Que el judío siempre ha creído en el monoteísmo. ¿Sí? Ahora, más adelante, como avanzaba su historia, hermanos, es verdad, ¿sí? Que ellos, hermanos, fueron degradando, hermanos, o se fueron degradando, amados hermanos, al politeísmo. ¿A qué, hermanos? ¿O a causa de qué? A consecuencia, hermanos, de dejarse influenciar, hermanos, por las naciones paganas. Pero los judíos no iniciaron siendo politeístas, sino que nos dice la Biblia que ellos iniciaron siendo monoteístas, ¿sí? Que después se dejaron de contaminar por estas naciones o por esta influencia de naciones paganas, es muy diferente. Ok, hermanos, tengamos bien claro en eso, ¿sí? Tengamos bien presente eso, que los judíos no iniciaron siendo politeístas, sino monoteístas. Ahora, por otro punto, amados hermanos, tenemos que tener bien en claro, amados hermanos, que Moisés no escribió el Génesis, hermanos, en el momento en que estaba pasando todas las cosas de la creación, ¿sí? Tengamos eso muy claro y muy claro en nuestra vida, amados hermanos, ¿sí? Moisés no existió o no estaba escribiendo el Éxodo cuando todas las cosas estaba pasando la creación. No, Moisés, hermanos, existió para la época del Éxodo, hablando más de 400 y tantos años, más de 430 años, amados hermanos, después de José, ¿sí? Moisés existió escuchen bien, Moisés, existió para la etapa del Éxodo, que nos habla más de 430 años después de José. Así que, hermanos, fueron muchos siglos después, ¿sí? Muchos siglos después, recién se estaba escribiendo, hermanos, el Génesis. Ya obviamente con un conocimiento pleno, hermanos, ¿correcto? Y es ahí, hermanos, donde Moisés, amados hermanos, inicia a escribir, hermanos, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos, Elohim. En el principio Dios había creado los cielos y la tierra. Así que de nada sirve, amados hermanos, que originalmente el pueblo judío, o antes en la región semita, hermanos, ellos creían, no tiene sentido que ellos creían, hermanos, en varios dioses, ¿sí? De nada sirve. ¿Por qué? Porque el que está escribiendo ahí, hermanos, es Moisés, en la etapa del Éxodo, ¿sí? Como dije, ya con la revelación completa del monoteísmo, amados hermanos. Por eso el mejor método, amados hermanos, de estudiar la Biblia, amados hermanos, será comprobarla con la misma escritura, amados hermanos, ¿sí? Es la manera más correcta, amados hermanos,
de estudiar las Escrituras. No hay mejor manera, amados hermanos, de nosotros como cristianos creyentes de estudiar la Biblia si no es comparando la Escritura con la misma Escritura, amados hermanos. Porque a causa de eso, hermanos, de que han descuidado eso, es por eso que han surgido muchas corrientes, hay mucha confusión hoy en día, amados hermanos. ¿Por qué? Porque no estudian, hermanos, o no comparan la Biblia con la misma Escritura, amados hermanos. ¿Por qué? Porque hoy se han ido más a la fuente o la corriente de reformadores, otras cosas. Y se han olvidado realmente del núcleo. Que ya lo hemos dicho en clases pasadas, que cuando las iglesias empiecen realmente a ver el núcleo que es Cristo, va a haber esa unidad de iglesias, ¿sí? Porque como se ha dicho, hermano, de estos estudios, la Biblia solamente tiene dos interpretaciones. No tiene ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, no, solamente dos. Dos interpretaciones. La correcta y la incorrecta, amados hermanos. ¿Sí? Todo tiene un orden. Todo tiene un orden. ¿Sí? Todo tiene un orden. Entonces, así como todo tiene un orden, y como Dios es de orden, y más en su palabra, o sea, Dios no dejó su palabra revelada y a ver, entiéndale cualquiera como quiera. No. No hay muchas interpretaciones, hay mucha desinformación, hay falsos maestros. Hay maneras erróneas de interpretar, pero no. Solamente hay dos maneras de interpretar la Escritura y solamente son dos. Es una mala interpretación y una correcta interpretación. Nada más. Pero eso lo van a saber cuando realmente vean al núcleo, a Cristo. ¿Sí? Al núcleo. Como el fin, el principio, ¿sí? De todo. Porque todo, hermano, lo del Antiguo Testamento está basado a Él. Todo nos habla de Él. Todo es Él. Los personajes de la Biblia no eran los importantes, amados hermanos. Y hoy en día muchos hermanos se enfocan más en los personajes que fueron del Antiguo Testamento como también del Nuevo Testamento. No, hay que ver detrás de ese personaje qué nos quería decir de Cristo. El importante es el que estaba atrás de ese personaje, ¿sí? Entonces, a veces hoy estamos más enfatizados, o los que están más enfatizados por saber del personaje. No eran los importantes. David no era el importante, Salomón no era el importante, Abraham no era el importante, sino ver detrás de esa persona quién era el importante. Porque en la Escritura todos los personajes nos hablan de Cristo. Y todo eso tiene que ver con Cristo, ¿sí? Entonces la mejor manera, amados hermanos, de nosotros poder estudiar y comparar la Escritura no es con otros libritos, no es por base de otras cosas, ¿sí? O poner libros a la medida de la Escritura y compararlos al nivel de la Escritura. No. Así sean reformadores, así sean lo que sean, hermanos. No. Sino la mejor manera, amados hermanos, de comparar nosotros la Escritura, amados hermanos, es con la misma Escritura. La misma Escritura. No hay manera más correcta de estudiar las Escrituras, ¿sí? Que sea compararlo con la misma Escritura. ¿Está claro, amados hermanos? ¿Está siendo claro? Bien. Es por esa razón que Moisés, hermanos, una de las razones por las cuales Moisés estaba bastante interesado, amados hermanos, en adoctrinar al pueblo, ¿sí? Antes de que tomara la tierra prometida. Y aquí se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Moisés estaba interesado en adoctrinar al pueblo judío antes de que tomara la tierra prometida? ¿Por qué? ¿Por qué tenía ese interés? ¿Por qué tenía esa prioridad Moisés? Bueno, porque él bien sabía, amados hermanos, que en Canaán, hermanos, estaban las naciones paganas, que creían obviamente en el politeísmo y en el enoteísmo. Y también tenían creencias en varios dioses, muchos dioses, ¿sí? Y la razón por la que realmente Moisés
estaba preocupado, amados hermanos, o le interesaba adoctrinar al pueblo de Dios, pueblo judío, antes de que tomaran la tierra de Canaán, hermanos, porque aquí había naciones paganas que adoraban muchos dioses y creían en el politeísmo. Era para que el pueblo no se contaminara, hermanos, con esas creencias paganas, esas creencias con otros dioses, hermanos. Por eso es que los preparaba. Bastante para que no se contaminaran, hermanos, con ese tipo de creencias. Entonces estamos viendo aquí el pueblo judío nunca inició creyendo en el politismo, sino en el monoteísmo. Como ya lo he dicho, sí, como conforme fue avanzando su historia, sí se desviaron, sí. Por eso es que era el interés de Moisés adoctrinarlos, hermanos, para que ellos no adoptaran esas costumbres paganas ahora de otros dioses. Bien, hermanos. Bien, mis amados hermanos, ese era el interés de Moisés. Así es que, hermanos, aquí estamos viendo que no realmente el pueblo de Israel, el pueblo judío no empezó queriendo por el politeísmo, el enoteísmo, no, sino por el monoteísmo. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos ver? Porque ahí nos lo vimos en la cita anterior, Deuteronomio 6, capítulo 6, que realmente el pueblo empezó creyendo en el monoteísmo, en un solo Dios, ¿sí? Que también ahí nos revela la Trinidad, ¿no? Bien, mis amados hermanos, entonces pasemos a otra siguiente palabra, hermanos. Y esta, hermanos, recuerden que estamos viendo los nombres y títulos de Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, pasemos ahorita a la siguiente palabra, hermanos, que esta es Adonai, hermanos. Adonai. El término, hermanos, Adonai realmente significa amo, dueño. El que posee también, el que gobierna, el que bendice a los suyos. Señor, Adonai. Y esto, hermanos, lo encontramos primeramente ahí en Génesis capítulo 15, versículo 1 y 2, hermanos, donde algo significativo pasa ahí con el pacto abrámico, hermanos. Adonai puede siempre conocerse por la palabra Señor, o mi Señor. En el Antiguo Testamento, sí, hermanos, de la Biblia, existen dos formas diferentes de esta palabra, amados hermanos. En su forma singular, Adonai, y Adonai en su forma plural. Bien. Ahora, la palabra Adonai, hermanos, es usada de dos maneras en las Escrituras, amados hermanos. Cuando se refiere al hombre en sus relaciones terrenales. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, hermano? Bien. Número 1. Como el amo de sus esclavos. Como el amo de sus esclavos. Recuerden que esta palabra es usada de dos maneras en las Escrituras. Una refiriéndose a Dios, Adonai, el Señor, y otra también se refiere a Adonai al ámbito terrenal, hermanos, como lo es un amo con sus esclavos, hermanos. Y esto lo podemos ver, hermanos, ahí en Génesis 24:9. Génesis 24:9. Vamos a verlo ahorita de la forma terrenal que Adonai, Señor, también se aplica, también se usa en las Escrituras, hermanos, cuando se refiere al hombre en sus relaciones terrenales. Y lo podemos ver ahí en Génesis 24:9, donde dice lo siguiente: entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su Señor, su Adonai. ¿Sí? ¿Está siendo claro, estos hermanos? Su Adonai. Y le juró sobre este negocio. Entonces vemos que la palabra Adonai
también se aplica a las personas y no solamente a Dios, sino que se aplica de dos maneras también. Una para referirnos a nuestro Señor, a nuestro Adonai, pero también se puede aplicar en la forma terrenal a un ser humano, ¿sí? De un amo a su criado, como lo vemos aquí con el criado de Abraham. Le dice Abraham su Señor, su Adonai. Bien, entonces vemos que también se puede aplicar para el ser humano. Bien, hermanos. Que también este sería un caso de aspecto del hombre. Sería la relación entre, como dije, entre un amo y sus esclavos. Para ir entendiendo a qué se refiere esta palabra, ok, mis amados hermanos, porque no siempre se refiere a Adonai al Señor, al Dios. En el número 2, hermanos, también se usa esta palabra, hermanos, en relación, hermanos, no sé si lo sabe o lo sabían, también se usa en relación de un esposo para con su esposa. La palabra Adonai también se puede utilizar, amados hermanos, en relación de un esposo para con su esposa, ¿sí? Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6, amados hermanos, vayamos para allá. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro, o Primera Epístola Universal del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 6, dice: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, su Adonai, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, sin hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que también, hermanos, esta palabra se puede utilizar también, hermanos, en relación de un esposo para con su esposa, y lo vemos aquí en Abraham y Sara, ¿no? Cuando ella, Sara, obedecía a Abraham llamándole Señor, su Adonai, ¿sí? Aquí ahorita lo estamos viendo, la palabra esta se aplica también en relación con el hombre, ¿sí? No específicamente estamos viendo ahorita con que esta palabra Adonai solamente a Dios, sino te lo estamos viendo en un acto, hermanos, de un amo hacia con su esclavo. Y también, hermanos, lo estamos viendo que esta palabra es relación de un esposo para con su esposa, ¿sí? Porque obviamente, hermanos, sabemos que en la terminología hebrea, Señor significa Adonai, ¿sí? Adonai. Así que cuando usted vea en la Biblia Adonai, hermanos, no se vaya a confundir y crea que se está refiriendo al Dios eterno, ¿sí? Porque también esta palabra también se utiliza, hermanos, como lo estamos viendo, en relación, obviamente, de un amo hacia su esclavo, o también de un esposo para con su esposa, amados hermanos, ¿sí? Así que el esposo, hermanos, vemos aquí, hermanos, era el Adonai de su esposo, o sea, el Adonai de Sara, Abraham. Ahora, algo interesante, hermanos, porque también aplicaba para cuando un hebreo, hermanos, se vendía a otro hebreo, hermanos, ¿sí? Que obviamente quien pasaba obviamente a convertirse, hermanos, en su amo. Pero como sabemos, hermanos, este hebreo no podía venderse para siempre, hermanos. No sé si ya que este hebreo, hermanos, que se vendía como esclavo del otro hebreo, hermanos,
tenía que ser libertado, hermanos, en el año del jubileo. ¿Sí? Este esclavo que se vendía, este hebreo que se vendía como esclavo, amados hermanos, hacia otro hebreo, tenía que ser libertado, hermanos, en el año del jubileo. Digo, por si no lo sabía, apúntelo, amado hermano. ¿Sí? Esto nos habla de que Dios sí permitía la esclavitud. Pero ojo, amados hermanos, no lo aprobaba. Una cosa es que Dios permitía y otra cosa es que no aprobaba. Pero lo permitía por causa del hombre, la esclavitud, hermanos. Pero sabemos, hermanos, que Dios había instituido un remedio para eso, amados hermanos, que era el jubileo, la fiesta del jubileo. Cuando se llegaba, hermanos, el jubileo, todos los esclavos tenían que ser libertados. Todo aquel que se vendía, todos aquellos hebreos que se vendían hacia otro hebreo, hermanos, como esclavos, en el año del jubileo tenían que ser libertados sí o sí, hermanos. No era de que no, tenían que ser libertados sí o sí. ¿Sí? No se podían quedar. El amo tenía que darles esa libertad, pues sí, era de sí o sí, no había un no. Esto totalmente, hermanos, lo contrario con los pueblos paganos, donde también había esclavos, hermanos, pero estos, hermanos, sí eran sin libertad, eran esclavos para siempre, no se iban nunca. Y obviamente eran maltratados, abusados, ¿no? Por estos pueblos paganos. Eso sí, obviamente eran esclavos para siempre, hermanos. Para siempre. Al menos que ese esclavo pagara una suma, hermanos, muy fuerte para poder ser libre. O que alguien, hermanos, pagara por ese esclavo. Pero eso era realmente muy difícil, amados hermanos. Ellos sí eran esclavos para siempre. Pero los hebreos no, hermanos. Aquel hebreo que se vendía como esclavo hacia otro hebreo, hermanos, tenía que ser libertado en el año del jubileo, hermanos. ¿Sí? Pero lo contrario de las naciones paganas, porque ahí sí eran esclavos para siempre. Pero en el pueblo de Dios era muy diferente, amados hermanos. Recuerden, hermanos, Dios no aprobaba la esclavitud, pero sí la permitía, como dijo, por causa del hombre. Y por eso en el pueblo de Dios era muy diferente, hermanos. Sí, como dije, ya que cuando se llegaba el tiempo establecido por Dios, todos los amos, hermanos, tenían que dejar en libertad, amados hermanos. Sí o sí, como dije, no había un no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era la ley de Dios, hermanos. Así lo había establecido el Señor. Así lo había ordenado Dios, que tenían que ser libertados, hermanos. Ahora, sin embargo, amados hermanos, había una manera por la cual, hermanos, si un esclavo, hermanos, quería convertirse hacia su amo en un esclavo para siempre, hermanos, para siempre, pero era, hermanos, bajo su libertad propia del que se quería vender, hermanos. No era bajo por imposición, no. Había también eso, ¿no? Que si a algún esclavo que ya estaba, se había dado su libertad cada que llegaba el año del jubileo, pero este esclavo quería ser su esclavo para siempre, decía, ¿no, hermanos? Pero ya era bajo su propia voluntad, bajo su propia conciencia, ¿sí? No bajo obligación, ¿no, hermanos? Y también se permitía, si un esclavo quería permanecer con su amo como esclavo para siempre. Pero esto tal vez suene algo raro, ¿no? Digo, o nos suene algo raro, hermanos, a nosotros, o algo extraño, ¿no? En este tiempo, ya que ¿quién, hermanos, quién en su sano juicio va a querer ser esclavo de un hombre, hermanos? Hoy, en este tiempo, nadie, hermanos. Bueno,
A veces sí los hay, hermanos, esclavizados que son salvos y están siendo esclavos del hombre por filosofías o doctrinas torcidas, manipuladas. Sí los hay, hermanos. Pero bueno, ese es otro punto. Pero como dije, hoy en día, pues en nuestro sano juicio, ¿quién va a querer ser, hermanos, esclavo? Pues nadie. Esto suena extraño y ilógico para nosotros. Pero esto sí sucedía en el pueblo de los judíos, hermanos. En la que si un esclavo, amados hermanos, quería seguir teniendo a su amo. Él quería seguir siendo esclavo. Y la razón era porque realmente les había tocado, o sus amos habían sido muy justos, amables con ellos. Al grado, hermanos, de que estos esclavos no querían irse, hermanos, de sus amos. Les gustaba estar con su amo. ¿Sí? Les gustaba, les agradaba, porque eran justos, amables con ellos. Entonces les daban todo, tenían todo. Porque así lo había establecido el Señor. No era una esclavitud como en los pueblos paganos, no. Aquí había leyes dictadas por el Señor. ¿Cómo tenía que tratarse un esclavo? El amo tenía que ser justo. ¿Sí? Y esto súmele, amados hermanos, cuando ese esclavo no se quería ir, entonces no se quería ir. ¿Por qué? Porque le gustaba el trato que su amo le había dado, porque era amable. Entonces no se quería ir este esclavo, no se querían ir estos esclavos de sus amos. Tenían todo, amados hermanos. Entonces por eso no se quería ir. Pero para eso, hermanos, en Éxodo 21 nos habla o se establecía la forma en la que si un esclavo, amados hermanos, quería, bajo su propia libertad, él quedarse como esclavo para siempre, hermanos, había una ley instituida por Dios, hermanos, que si alguien de los esclavos que se quería entregar a su amo como esclavo para siempre por amor, Dios había establecido una forma, hermanos, en la que se llevaría a cabo esto, ¿no? Y esto lo podemos encontrar ahí, como dije, hermanos, en Éxodo 21, 5 y 6. Vamos para allá, amados hermanos. Éxodo. Éxodo, hermanos, 21, 5, 6, bien. Y dice: y si el siervo dijera, yo amo a mi señor, a su Adonai, y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces, 6, su amo lo llevaría ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará, que quiere decir perforar, agujerar, atravesar la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Aquí entonces nos habla que si alguien quería ser esclavo para siempre por amor, tenía que ir ante los jueces, hermanos, y este le perforaba el oído, hermanos, y pasaba a ser su siervo para siempre. Ahora, aquí, hermanos, hay algo muy importante, hermanos. O algo interesante. Una de las razones también por las que estos esclavos se daban para siempre como esclavos para sus amos, a veces, hermanos, o el punto interesante por el cual ellos querían quedarse, hermanos, era ya que obviamente los hijos que le nacían a este esclavo, hermanos, durante el tiempo que estaba como esclavo, hermanos, y le nacían,
o el amo le daba mujer, pues obviamente él era libertado, sí iba, ¿no? El año del jubileo. Pero si en el proceso él tenía hijos, los hijos se quedaban porque le pertenecían al amo. Eso lo pueden ver ahí en el capítulo 21. No le pertenecían, no se iban, sino le pertenecían al amo. Y si la esposa se la daba, el amo se tenía que quedar, ¿sí? Si no llegaba con esposa. Y si, bueno, si llegaba con la esposa se iba, pero los hijos se quedaban con el amo, porque le pertenecían al amo. Entonces también esa era una de las razones por las cuales cuando se llegaba el tiempo que tenían que ser dejados en libertad al año del jubileo, no se iban, amados hermanos. Ya que él sí era libre, amados hermanos, pero sus hijos no. Por eso es que se quedaba con su familia también. Y se hacía esclavo para siempre, amados hermanos. Esa era una de las razones también por la cual obviamente también se quedaban, amados hermanos. ¿Sí? Porque los hijos que llegaba a tener durante el transcurso que estaba como esclavo, se tenían que quedar con el amo porque le pertenecían a él, ¿sí? Entonces también esa era una de las razones por las cuales se hacían esclavos para siempre. Y muchos dije, cuando les tocaban amos justos, amos amables, que les daban todo, pues no se querían ir, amados hermanos, estaban bien, tenían casa, tenían todo, y un buen amo los trataba bien, eran justos, ¿no? Porque esas eran las leyes del Señor. No eran como las naciones paganas, que obviamente ahí eran esclavos para siempre, maltratados. Era un vínculo cruel en las naciones paganas con estos esclavos, ¿no? Todo lo contrario con el pueblo de Dios, pueblo judío, era todo lo contrario, ¿sí? Más que nada, o prácticamente, esa era la razón, hermanos. Obviamente, hermanos, no vaya a pensar que este era un vínculo cruel, ¿sí? Cuando llevaban y querían ser su esclavo para siempre, le perforaban o le atravesaban la oreja. Tal vez lo podemos ver cruel, pero no, porque este era un vínculo por amor, ¿sí? Bueno, un vínculo de amor hacia su amo, hermanos, y hacia su familia. Y esto precisamente, amados hermanos, es lo que sucede en la redención con nosotros, hermanos. Ya que en la redención nosotros somos hechos esclavos, hermanos, de quien creen. De Cristo, amados hermanos. Y eso mismo nos dice el apóstol Pablo, que somos esclavos de Jesucristo. Obviamente, esto ya no es de la misma esclavitud, de opresión, sí, obviamente que teníamos con el pecado, Satanás y el mundo, sino que ya es una esclavitud, amados hermanos, porque como lo dicen Romanos, cuando eran libres de la justicia eran esclavos del pecado. Ahora que sois libertados del pecado, son esclavos de la justicia. De la justicia. Y en otra parte de la escritura me dice que hoy somos libres en Cristo Jesús. Libres en Cristo Jesús. Somos esclavos hoy por amor a Cristo Jesús. No somos esclavos por el pecado, como tenemos esta relación con el pecado, Satanás y el mundo, sino hoy somos esclavos, somos esclavitud, pero es un vínculo de amor, ¿sí? En el cual uno se somete, hermanos, por amor a nuestro Adonai. Sí, amados hermanos, a nuestro Adonai, a nuestro Señor. Sí, aquí estamos hablando de nuestro Adonai, amados hermanos, ¿sí? Así como también Adonai servía para, obviamente, como lo vimos, para de un esposo hacia su esposa, de aquí un hebreo se daba como esclavo a otro hebreo, pero aquí estamos viendo ya nosotros hoy en día, nosotros cristianos, que somos
esclavos de nuestro Adonai. No de hombre, sino de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Adonai, hermanos. Por eso dije que esta palabra se usa de dos formas diferentes en las Escrituras. Una para referirse a los asuntos terrenales con el hombre, y en la otra es como nosotros hoy hacia Jesucristo, que Él es nuestro Adonai. No estamos sometidos a un hombre, sino sometidos a nuestro Adonai, que es Jesucristo, amados hermanos, ¿sí? Y ahí el apóstol Pablo nos lo confirma, donde por eso el apóstol Pablo dijo que él era un esclavo, servidumbre, o sea, un siervo prácticamente, un esclavo de Jesucristo. Eso somos tú y yo, hermanos, somos tú y yo, comprados, dice, que con sangre, comprados con sangre, o sea, vinculado por amor, amados, un precio muy caro, fuimos comprados a precio de sangre, amados hermanos, y somos obviamente esclavos, servidumbre, siervos de Jesucristo, amados hermanos. Eso somos tú y yo, esclavos de nuestro Señor Jesucristo, pero no esclavos bajo un vínculo de crueldad, sino bajo un vínculo por amor a nuestro Adonai, a nuestro Señor Jesucristo. Así que cada vez que uno mencione el nombre, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, uno tiene que pensar en que Él es nuestro Adonai, ¿sí? Eso lo podemos ver ahí también en Juan, el Evangelio de Juan 13:13, donde nos dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, Adonai, y decéis bien, ¿por qué? Porque lo soy. Porque Él es nuestro Adonai, amados hermanos. Él es nuestro Adonai. Ahora, llevando esto a otro plano, al plano espiritual, hermanos, Jesucristo obviamente sería nuestro Adonai. Y nosotros, hermanos, somos sus esclavos. Aunque ahora, hermano, nos se ha dado cuenta que este término, esclavos, se ha diluido bastante actualmente, ya que hoy decir, hermanos, esclavo, es algo que muchos líderes, hermanos, menosprecian. ¿Por qué? Porque piensan que al decir esclavo es como rebajarnos, como el ser insignificante. Y por eso hoy muchos prefieren, hermanos, el término, hermanos, siervo, el siervo del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque es influenciado, hermanos, hoy por muchos en ciertos líderes, que les da, hermanos, aires de grandeza, amados hermanos, de prestigio, de títulos o de autoridad, amados hermanos. Por eso muchos pastores no les gusta que les digan esclavos, sino siervos, porque les da, como dije, aires de grandeza, de autoridad, de prestigio, hermanos, porque el término esclavo es indignante, servidumbre, de bajo nivel, ¿no? Y hoy prefieren que les digan siervos. El ungido del Señor. Hermanos, el ungido del Señor es exclusivamente Cristo. No nosotros, hermano. Exclusivamente el ungido del Señor es Cristo, amados hermanos. Nosotros no somos ungidos del Señor, somos esclavos del Señor, servidumbres, como dijo el apóstol Pablo. Soy servidumbre, esclavo de nuestro Señor Jesucristo, de mi Adonai. Pero hoy vemos que este término de esclavo no agrada a ciertos líderes. ¿Por qué? Porque prefieren decir siervos, el ungido, el siervo del Señor. ¿Por qué? Porque eso les trae aires de grandeza, de títulos, de autoridad. ¿Sí? Los hace sentir, hermanos, como pavos reales, hermanos, inflados. Y diciendo: soy el siervo del Señor. Sí,
No sé si lo haya visto, lo vean, no lo haya visto, hermanos, pero suele pasar mucho esto hoy en día, de que muchos pastores realmente no aceptan el término esclavo, porque es indignante para ellos, es como lo más bajo. Sin saber que el que es pastor, el que es evangelista, el que tiene el ministerio de lavar los baños, el que tiene el ministerio de hacer colaboración, es lo mismo. Con el que predica, es lo mismo. No es más el que predica. No por ser aquellos que Dios ha llamado como ministro, como pastor, no son más, hermanos, que aquel que es evangelista, aquel que es maestro, aquel que lava los baños. Hermanos, es igual. Solamente Dios los ha llamado a roles diferentes, pero realmente para el Señor, tanto el que barre como el que evangeliza, como el que enseña, como el que predica, hermanos, es lo mismo. Solo que hoy en día muchos han desagrado el título o el término esclavos. Es indignante y prefieren decir el siervo, el ungido. Como dije, hermanos, el ungido del Señor es nuestro Señor Jesucristo. No hay ungidos ahorita. No, pero es que David era una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo, hay que ver de qué nos habla detrás de David, el personaje de David. ¿Quién era el importante que estaba detrás de él? Cristo. Sí, entonces el ungido de Jehová, el ungido es Cristo. Nosotros solamente somos hoy en día esclavos, hermanos, servidumbres. Como dijo el apóstol, nuestro amado hermano Pablo, soy esclavo, servidumbre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Eso somos, amados hermanos. Eso somos hoy en día, amados hermanos. No somos otra cosa más que esclavos del Señor, porque fuimos comprados a un precio muy caro y hoy somos esclavos realmente por un vínculo de amor propio. Y le servimos al Señor. Y Él es al que le servimos, es a Él. ¿Sí? A Él le servimos, amados hermanos. Pero hoy en día muchos se han olvidado por tener el título de pastor. Cuando pastor no te hace más, como le dije, amados hermanos, el que ora o el que lava los baños, el que trapea, eso, el que evangeliza, el que enseña. Todos somos iguales, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque todos tenemos la misma unción. Y esa unción, hermanos, es el Espíritu Santo. Cuando tú y yo creímos en el Espíritu Santo, hermanos, fuimos sellados por Él. Y tenemos todos la misma unción, hermanos. Todos valemos lo mismo. Nadie es más, nadie es menos. No que porque el que predica es más o porque es un título más arriba. No, hermanos. Que hoy en día muchos se han desviado y muchos han tomado como el decir pastor, el decir profeta, apóstol, o sea, hermanos, eso solamente es o lo hacen, hermanos, por creer sentirse mayores o superiores, pero no, hermanos. Eso no los hace ser más. Ahora, bueno, hablando de pastores, ¿no? Que pastores Dios ha puesto en frente a predicar, ¿ve? Porque hay muchos realmente que Dios no los ha llamado, hermanos, a predicar y que realmente pues están tomando roles que no les corresponden, ¿sí? Pero aquellos que Dios ha llamado a predicar, que tengan bien presente que no son más que el resto de la congregación, que el resto del cuerpo de Cristo, porque todos somos iguales, todos tenemos la misma unción y nadie es menos, nadie es más. Solamente somos llamados a diferentes roles, pero el que predica no es más. Que hoy se ha desviado por muchos. ¿Sí? Hablando de pastores, porque pues, profetas y apóstoles, eso lo hacen por un desconocimiento realmente enorme de las Escrituras. Porque ni siquiera hoy saben lo que es un profeta, hermanos. Y desvirtúan todo, hermanos. ¿Por qué? Porque desconocen, hermanos. Pero bueno,
Eso no nos tienes que sorprender, hermanos, porque el mismo apóstol Pablo nos dijo que se iban a que en los próximos tiempos iban a predicar muchos el evangelio por vanagloria, otros de buena manera, pero dicen, en mucho me gozo, y muchos amadores de sus vientres. Entonces, eso nos lo advirtió en nuestro amado hermano Pablo, ¿no? Que fíjense que él sí era apóstol y él dijo: yo soy esclavo de servidumbre, ¿no? Y hoy muchos en día se creen superiores al mismo Señor Jesucristo, llamándose profetas, apóstoles y etcétera, etcétera, cuando realmente no tienen ni idea realmente. Y todo lo hacen por desconocimiento, ignorancia, amados hermanos. Porque por eso lo hacen. Porque en este tiempo, amados hermanos, no hay apóstoles, no hay profetas. No de la índole del Antiguo Testamento, no como los 12 del Cordero, no como el apóstol Pablo. Si nos vamos a hacer apóstoles, pues, o profetas, pues todos somos, todo aquel que predica la palabra, hermano, se hace es un enviado, es un apóstol. Tú, si predicas la palabra, eres un apóstol. Ahora, el profeta obviamente es el que predica la palabra de Dios. No que vengan con revelaciones extrabíblicas, que Dios me dijo, que no sé, un sueño, que no sé qué, que vas a ir. No, hermanos, son filosofías, esos son humanismo, hermanos. Y es lo que hoy en día se ha infiltrado en la iglesia de Cristo. Y como dijo, obviamente, y también porque a muchos no les gusta usar el término esclavo del Señor, porque suena, como dije, de servidumbre, denigrante. Pero qué raro que el mismo apóstol Pablo usó ese término. Dijo que él era esclavo del Señor Jesucristo. Qué raro que él sí era apóstol y él no le daba pena decir que era un esclavo del Señor Jesucristo. Pero hoy en día a muchos no les gusta que les llamen esclavos del Señor, sino más bien siervos, porque ese término suena más bonito. Pero como dije, hermanos, todas esas personas que lo hacen es por desconocimiento bíblico. Hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios, hay mucha ignorancia en cuanto a las escrituras. Como dije al principio, hay solamente dos formas de interpretar la Biblia: la incorrecta y la correcta. No hay más. No digan que hay más, no. Hay malos maestros, hay malas interpretaciones, pero no hay muchas formas de interpretar la Biblia. Solamente hay dos. Muchos lo hacen, hermanos, por ignorancia, porque no lo saben. Muchos lo hacen con alevosía y ventaja. Pero aquellos que realmente buscamos al Señor de corazón, nos da el Señor. Si tú vas con una posición arrogante, lleno de títulos, lleno de muchas cosas, lleno de doctorados, y no vas de una forma humilde con el Señor, no esperes que te dé el Señor. Habrá mucho conocimiento, pero simplemente habrá cristianos mal guiados, cristianos deformados, vacíos, huecos, puro conocimiento intelectual, pero no llenos de Dios. Bien, mis amados hermanos, hasta aquí concluyo con la clase número 5. Espero que sea de mucha bendición, amados hermanos. Compartan esto, hermanos, compártanlo, hermanos, para que muchos hermanos les llegue de bendición, amados hermanos. No soy un erudito, hermanos. No lo soy. Todo lo que tengo, todo lo que todo lo que sé, no es mío, amados hermanos, es de Dios. No es mío. No es mío, amados hermanos. Como dijo nuestro amado hermano Pablo, cuando fui a predicarles no fue con la gran elocuencia, sino un mensaje sencillo. ¿Por qué? Porque si predicaba con una elocuencia grande, se perdía Cristo. Y no quiero que Cristo se pierda. Yo quiero menguar para que Él salga, para que Él se vea. Entonces,
De la misma manera, amados hermanos, compartan este estudio, esta bendición, para que se haga de muchos. Bien, mis amados hermanos, que Dios les bendiga a todos aquellos santos y fieles en Cristo Jesús que están alrededor de todo el mundo. Les deseo que el Espíritu Santo siempre los guíe en toda verdad, toda justicia, en amor, y que sean llenos, amados hermanos, del fruto del Espíritu. Que seamos llenos del fruto del Espíritu Santo. Bien, amados hermanos, que Dios obre en ustedes. Como de su palabra, aquel que inició la buena obra en vosotros la va a perfeccionar en el día del Señor. Amados hermanos, que tengan una excelente noche, que Dios les bendiga y que sea de gran bendición este estudio. Compártanlo, amados hermanos, compártanlo, porque lo que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar, amados hermanos. Que Dios les bendiga grandemente y nos estamos viendo en una próxima clase, si así el Señor lo desea.